esto es la siguiente sesión. Tomen en cuenta algo. Les he hecho una línea de tiempo, ¿ya? Para que se entienda bien la serie de sucesos. Em, Habíamos simplemente hecho la desobturación, la remoción del poste, porque, em, bueno, entonces, aquí estamos viendo 30 días después de la primera sesión, ¿ya? 4 de agosto del 2023. Y en esa sesión nos dispusimos a hacer el tapón apical. Tapón apical porque como yo voy a hacerle extrusión quirúrgica, eh, bueno, en este caso no hay un proceso apical como tal, al menos visible en la radiografía, no es un caso que recibiera tomografía y no lo pude ver ahí, eh, pero si hubiera tejido de granulación, si yo decidiera hacer la remoción de la porción apical, para mí es más fácil tener un tapón apical y hacer la escisión de la raíz y ya no tener que retropreparar. Entonces prefiero tener el tapón. Además, por el diámetro obtenido del conducto corresponde un tapón apical, o se considera mejor, que sella mejor un tapón apical. Y se utilizó este material de KP, que básicamente es Woodpecker, que es el biocerámico que ellos ofrecen en dos consistencias, ¿no? Pasta y putti. Por supuesto, este es el putti, antes de colocarlo, la limpieza del conducto la hice con ultrasonido. Yo utilizo insertos diamantados para limpiar las paredes del conducto radicular. Se ha encontrado que esta es la mejor forma de hacerlo para tener un buen sustrato. Bueno, ahí ya estoy mezclando un poco con el tema de adhesión. Aquí simplemente se limpió para poder colocar luego el biocerámico. Que yo lo coloco con una técnica de transporte con pluggers, ¿sí? En la punta del plugger coloco un conito de biocerámico, modelado con los dedos nada más, hago un rollo, hago un rollito, no sé si se me está viendo, sí, porque estoy compartiendo la... Entonces yo hago un rollito de biocerámico, queda un tubito, no un tubito, una barrita, ¿no? Y voy sacando pedacitos y los voy llevando. Y utilizo ultrasonido para vibrar el plugger y ir acomodando así el biocerámico. Esto se va controlando para ver que estás haciendo una buena compactación y ahí tienen el resultado final de ese tapón. Largo yo quise tener toda la porción apical obturada de esta forma, de modo que el poste que colocara luego fuera directamente contra ese tapón apical. Se volvió a colocar el provisional, esa carilla de bisacril sostenida por resina a los costados, ¿no? Y esta sería la siguiente cita, 7 días después de la anterior. ¿Hay por ahí una pregunta o comentario? Putti solo en el ápice y pasta en el resto. No, no, ese tapón que has visto en la radiografía es todo putti. Bien, aquí ahora sí limpio la pared del conducto radicular, otra vez con inserto ultrasónico. Los que yo utilizo generalmente son o E3D o E14D para este fin, y dependiendo del ancho del conducto y de su forma es que decido cuál usar o en qué parte del conducto usarlo. Y me preguntaron por el tratamiento adhesivo que le hago al conducto. No se tiene mucha aspiración a tener un buen resultado de resistencia adhesiva con la dentina del conducto radicular. Sin embargo, bueno, perdón, y se considera que lo principal es la adaptación del material para que genere fricción y haya un trabado mecánico. Y sí, la adhesión en la dentina pericervical, ¿no? Ahí hay entre 2 y 4 milímetros de dentina que son adecuados y buenos para la adhesión todavía. Y se considera que de ahí nos trabamos, nos agarramos adhesivamente y que en el resto del conducto va a ser retención mecánica. Sin embargo, perdón, otra vez pauso, y esta es la forma en la que hemos anclado nuestros postes tradicionalmente, durante la mayor parte del tiempo, cuando hemos utilizado, por ejemplo, adhesivos con activador, que son puramente fotopolimerizados, ¿no? Ahí no hay activación química del adhesivo, y por lo tanto la polimerización era con luz, y esa retención adhesiva se daba solamente en la dentina pericervical, porque la luz no va a llegar más allá de 4 milímetros en el conducto. Pero actualmente, y lo que utilizo yo desde hace un tiempo, es un adhesivo de curado en oscuro, un adhesivo universal de curado en oscuro, para evitar utilizar ácido dentro del conducto radicular, que es otro problema, porque el riesgo de que quede algo de ácido y quede un pH aumentado es un problema para la polimerización del material. Entonces actualmente utilizo adhesivo universal de curado en oscuro, con la aspiración de tener algo de retención adhesiva dentro del conducto también. ¿Ya? El que utilizo yo es Universal Primer y me gusta porque es un adhesivo abierto que permite que utilices cualquier cemento dual. Y para instalar el poste, yo utilizo un dual core. Probablemente el que más frecuentemente uso, porque me da más tiempo de trabajo, ya lo he probado por mucho tiempo, es Core It de Spiden. Si son del extranjero probablemente no lo conocen. Spiden es una marca coreana que en Latinoamérica es relativamente nueva, aunque en Perú tiene como 3 años por lo menos, tal vez 4. Y también utilizo Core Flow DC, Core Flow, sí, Core Flow DC Light de Visco. Uno de los dos, dependiendo de
el tiempo de manipulación que yo quiera tener. ¿Ya? Si quiero yo inyectar y armar el muñón muy rápido, utilizo CoreFlow porque polimeriza muy rápido. Y si quiero tener tiempo para colocarlo de repente dentro del conducto con léntulo, inyectarlo con paciencia, darle forma, utilizo Corate. Bien, entonces ahí está mi poste. Esta es la misma sesión, ¿ya? Y estoy bajo esta situación. Cambié el aislamiento de dientes individuales a este aislamiento modificado, ¿no? De dique fisurado. ¿Hay algunas preguntas? A ver ahí. Si están interactuando es buenísimo. Yo voy a parar para prestar atención. ¿Por qué realizó tapón apical? Lo expliqué ya antes. Prefería tener una obturación de ese tipo a ese nivel por si necesitaba hacer una recesión apical en el momento del reimplante intencional y extrusión quirúrgica, y porque el diámetro del conducto era muy amplio, entonces correspondía a un tapón para obtener el mejor resultado posible de sellado, ¿no? A nivel apical. ¿Qué cemento usé? En ese caso probablemente es Corate, que es un core dual, ¿no? Eh, Corate, sí, Corate. Es universal copolimeriza con su cemento. Sí, el cemento universal que utilizo para curado en oscuro se llama Universal Primer de Visco. Y sí, copolimeriza con el cemento dual. Ya utiliza la química del cemento dual, cualquier cemento dual, em, para polimerizar el adhesivo. Químicamente en donde no llegue la luz. Ojo, uno siempre debe fotopolimerizar el adhesivo, aunque sea dual, ¿ya? Porque es mejor tener un adhesivo polimerizado desde ya, desde el inicio. Pero donde no llegue la luz, polimerizará químicamente gracias al contacto con el cemento dual. Entonces, me gusta eso, ¿no? Y me gusta la opción, la posibilidad de poder tener algo de adhesión dentro del conducto radicular también. Sobre todo en casos tan exigentes como este. Bueno, entonces hice ese aislamiento modificado con dique fisurado, básicamente para tener un ambiente eh, muy seguro para el momento de la extracción. ¿Sí? Si es que yo necesitaba hacer algo, eh, estar cerca de boca, si caía la pieza, cayera ahí en la goma, que estaba además bien desinfectada, ¿no? Entonces, para tener un campo operatorio pequeño y seguro, no necesitar moverme mucho de ahí. Básicamente aquí yo lo que quería hacer era una extrusión quirúrgica, entonces, en general, era difícil que yo vaya a necesitar llevarme el diente para hacerle un corte de la porción apical. No correspondía porque no había lesión apical. Y ahí en esa foto pueden ver el diámetro de ese foramen. Eso es muy difícil sellarlo con gutapercha, ¿sí? Ahí tienes una razón para hacer tapón apical. Bien, hay algunas preguntas. A ver, si he utilizado el universal de Tokuyama, no. Yo entiendo que Tokuyama son excelentes materiales, están súper bien. Si los utilizas, confía en ellos, es una buena marca. ¿Hasta qué altura recomienda que sea el cemento con el perno? O sea, la profundidad de instalación del poste, me estás preguntando. Si es que es una pieza con collarín dentinario, no necesitas mucha profundidad, 6, 7 milímetros, ¿no? O sea, el poste necesita llegar hasta la porción cervical del conducto. Y ya, porque si tienes collarín dentinario, si tienes ferrul, entonces eso es lo que va a generar la retención de la restauración y la transmisión de carga. ¿Ya? Pero si no, si tu collarín está incompleto, ahí sí yo profundizo el poste eh, hasta el tercio medio radicular, eh, y el máximo que lo puedes profundizar es 15 o 16 milímetros dependiendo de la marca que estés utilizando. Eh, porque luego ya, o sea, los sistemas de postes no se consiguen acomodar más allá de esa profundidad. Y lo que debe quedar de gutapercha en apical, si el sellado fue con gutapercha, es 4 o 5 milímetros. Cureteo del alveolo, si hay lesión, sí, cureteo el alveolo. Solamente la lesión, solo la porción apical. En este caso no había lesión, así que no lo toqué. Bien, uno de los últimos artículos que es de revisión y de opinión sobre el estado presente y direcciones futuras sobre reimplante intencional, extrusión quirúrgica y autotrasplante es este de, bueno, una serie de estrellas de la endodoncia. Gianluca Plotino, que por cierto tuvimos la suerte de que nos dieron una clase el año pasado, fue muy grato. Francesa Vela va a venir al Congreso, me parece, este año, vayan a verlo. Monty Dugal, lo siento, no lo ubico tan rápido. Nicola Grande, muy conocido por todos nosotros. Gianluca Gambarini, hemos aprendido desde él desde hace un montón desde hace décadas, de hecho, ¿no? Bueno, es este de aquí, le recomiendo leerlo, es muy instructivo, es muy claro y te da una visión amplia de todo el proceso, desde su historia, revisa cuestiones biológicas, el protocolo de trabajo, te da nociones sobre lo que es el pronóstico. El artículo es excelente, te ahorra mucho tiempo de investigación simplemente leer este artículo, ¿no? Bueno, vamos a revisar rapidito dos pincelazos de lo que dice.
Bueno, estas son técnicas predecibles y efectivas para preservar dientes comprometidos, ¿no? Hablamos de con compromiso estructural principalmente va a ser, o porque hay problemas anatómicos que impiden el tratamiento convencional, eso puede ser otra opción, ¿ya? O puede haber alguna complicación que impida, por ejemplo, una alternativa como la cirugía apical, y ahí se pueden utilizar también estas técnicas. Todas presentan altas tasas de éxito, no por encima del 90%, con riesgos y beneficios, bueno, particulares, naturales de cada una de las técnicas. La clave del éxito va a ser la preservación del ligamento periodontal, porque en la práctica esto es un injerto, ¿no? Tú estás sacando un tejido vivo y pasándolo para otro lecho, o para su mismo lecho, ¿no? Luego de remover la porción infectada. Entonces hay que mantener vivo el injerto. Y básicamente es cuidarlo cuando está en su tiempo extraalveolar y cuidar que ese tiempo sea corto, ¿no? Y finalmente, bueno, sí, se requieren más estudios clínicos porque la información clínica que tenemos es limitada. Es que es difícil tener estudios clínicos eh, amplios, ¿no? Con un gran número de muestras en una técnica que es oportunística, ¿no? ¿Coloca algún medicamento adicional en el ápice? No, no. Si corresponde hacer la recesión de la porción apical, bueno, eso, se cortan 3 milímetros y luego se hace una retropreparación y retroobturación, pero en este caso no. Este caso es principalmente de extrusión quirúrgica. ¿Por qué el tapón apical y no obturación retrógrada? Porque me toma más tiempo hacer la obturación retrógrada. Yo prefiero siempre hacer tapón apical si tengo que cortar corto y ya no hago retropreparación ni retroobturación, por una cuestión de tiempos clínicos, de extraalveolares. Los artículos los compartiré. No se los prometo, aunque yo suelo compartir artículos en el grupo, así que no es un problema. Si lo mencionan en el grupo, yo los paso. ¿Cómo evitas la fractura radicular? Paciencia, tiempo, paciencia, delicadeza. Ya es una cuestión de técnica. Alguna vez se me ha fracturado no una porción radicular, que es uno de los riesgos de la técnica. Por ejemplo, en este caso que mostré en el artículo, que hicieron un reimplante intencional para manejar una reabsorción radicular externa, había un alto riesgo de fractura, pero es un riesgo que se toma en el procedimiento, ¿no? Simplemente hay que asumirlo. Finalmente, por ejemplo, en ese caso, esa pieza se va a perder de todas maneras si es que no se trata. Entonces, eh, es algo que se tiene que asumir. Y si alguna vez se me ha fracturado, no una raíz, sino una porción coronal, y ahí, por ejemplo, tuve que hacer alargamiento de corona clínico, ¿sí? Pueden pasar esas cosas. ¿Doy antibióticos en reimplante? No necesariamente, no, depende de la condición preexistente, pero en general no hay una indicación de dar antibióticos. Y esa es la forma que utilicé en este caso y que utilizo a veces, y también por eso hice el aislamiento previo, porque sabía que iba a hacer esto, es utilizar topes de resina para evitar la intrusión de la pieza y genero una fijación flexible simplemente con sutura. Ese es el posoperatorio inmediato. Y esto también es el posoperatorio inmediato. La paciente estaba muy tranquila. Los pacientes no suelen sufrir posoperatorios pesados con reimplante o extrusión quirúrgica. Eh, es una técnica muy amable en ese sentido. Bien, y ahí pueden ver la ganancia, que es como de 2 milímetros, 2 milímetros y medio de altura, ¿no? De la porción cervical que vamos a tener disponible para nuestra corona protésica. Y estas imágenes son de 7 días después de la extrusión. Pueden ver cómo la cicatrización es bastante buena, que es algo frecuente, de hecho. A mí siempre me llamó la atención, es bien satisfactorio, ¿no? El paciente está en general cómodo, es una técnica en la que yo confío. Probablemente la parte más difícil es la extracción. Aquí ha pasado 43 días desde que empezamos este tratamiento, a observar este caso, 7 días desde la última cita. Ya son los datos que estoy poniendo al pie en algunas diapositivas para tener una línea de tiempo y se puedan entender mejor los procesos. Bien, aquí ya retiré los puntos, ahí mismo a los 7 días. La literatura indica entre 2 y 4 semanas, ¿no? Pero muchas veces, o en general, yo evalúo el estado de salud gingival, ¿sí? Y la movilidad de la pieza, y si todo se ve bien, retiro los puntos muchas veces antes de los 10 días. Bueno, seguimos viendo el estado y ahora ya estamos dispuestos a colocar un provisional en la pieza y como este caso está vinculado a destrucción severa, a falta de ferrul, vamos a buscar ganar ferrul, inclusive con algo de la dentina infragingival, ¿no? Yo he ganado un par de milímetros supragingivales, voy a ganar 1 milímetro más infragingival con la técnica de preparación. Y la técnica de preparación que voy a utilizar en este caso y que utilizo en estos casos de destrucción severa es la BOPT, evitando la preparación horizontal para no perder espesor de dentina a nivel cervical, sobre todo, ¿no? Lo cual debilitaría más la estructura remanente. ¿Ya? Para los que no lo conozcan, la técnica de preparación BOPT propone un diseño de preparación sin línea de terminación, eh, pero te va a obligar a tener una interacción con la encía marginal, la encía del surco gingival
y vas a tener que trabajar con ella. O sea, es mandatorio, mientras la preparación con terminación horizontal suele ser yuxtagingival como mucho, no requiere, por lo tanto, en general, tener que manipular, trabajar la cicatrización de la encía eh, ni del perfil de emergencia, ¿no? Pero en este caso sí. En este tipo de preparación sí, por lo tanto, hay un periodo de cicatrización, los tiempos van a ser más largos, pero el resultado es muy satisfactorio y además es lo que se necesita en estas situaciones. Ventajas biológicas, vas a obtener un engrosamiento de la encía marginal, vas a tener una excelente estabilidad del margen gingival a lo largo del tiempo, no suelen haber problemas de inflamación marginal. Por supuesto, va a ser dependiente de el pulido del material y el sellado marginal que generes. Decimos sellado marginal, aunque no hay un margen, pero me refiero al sellado de la restauración con la pieza dental, ¿no? Y además te da la posibilidad de manipular la altura del margen gingival hacia coronal o hacia apical sin tener que usar cirugía. Es verdad, pequeñas dimensiones, pero eso a veces es un montón en la zona estética. Otra ventaja es que vas a poder utilizar entre medio y 1 milímetro de la encía a nivel, está dentro del surco, con lo cual aumentas tu ferrul, aumentas tu efecto férula y vas a estar respetando el espacio biológico. Eh, y también hay, ya lo dijimos, conservación de la estructura dentaria a nivel cervical, eh, no debilitando la pieza que quieres restaurar, ¿no? Una preparación horizontal con chamfer te quita estructura dental en toda la zona cervical. Dependiendo del material que utilices, como mínimo vas a necesitar 0,6, y eso es muy poquito, y son casos excepcionales, normalmente 1, 1.2, 1.5, ¿no? De dentina que pierdes en todo el contorno, por lo tanto vas a perder alrededor de 2 milímetros en promedio de dentina. Esta técnica evita eso si la pieza no estuvo preparada anteriormente. Aquí ya registré en video la técnica de preparación. La técnica de preparación es en realidad bastante sencilla, ¿ya? Requiere preparar con una fresa flama. Por favor, si quieren hablar, abran sus micros. Eh, si paro para ver ahorita las preguntas, luego lo hago. Nos va a tomar más tiempo. Pero pueden ver que se hace una preparación axial con una fresa flama. Y por supuesto, esto crea una línea de terminación. Y esa línea de terminación va a estar a un nivel que tú vas a decidir dependiendo de hasta dónde has decidido eh, hacer esa preparación axial. Puedes hacer una preparación axial yuxtagingival si lo deseas, supragingival inclusive en algunos casos. Pero en casos como este va a ser infragingival entre medio y 1 milímetro. ¿Ya? Como en este momento se está formando una terminación, aunque muy leve, luego vamos a tener que trabajar en retirar esa terminación que se ha formado. Eso se va a ver ahora, inmediatamente, después, en que se nota que la fresa flama ingresa dentro del surco para borrar esa terminación leve que se forma. Ahí estoy mostrando la movilidad que tiene la pieza solo una semana después de, el reimplante, que es muy poca. Hay una movilidad, es verdad, pero es muy leve, está por debajo del 1 o está en 1 como máximo. No todos los casos son así, hay casos en que tarda más, pero en general la cicatrización es buena. Aquí estoy colocando el hilo retractor para tener, podría ser un hilo de teflón también, pero el hilo retractor tiene un espesor uniforme y me gusta en ese sentido, y es para tener un fondo máximo hasta el cual yo voy a preparar, o sea, es una referencia visual. Y sobre ese teflón, que además luego en la impresión va a ocupar ese mismo espacio, yo voy a terminar mi preparación. Ahí lo que estoy haciendo es borrar la leve terminación que quedó durante el inicio de la preparación axial. ¿Ya? Entonces estoy pasando la fresa, cambiándola, corrigiendo la forma y dándole continuidad a la preparación axial hasta el nivel en donde se encuentra, o por encima del nivel en donde se encuentra el hilo retractor. Creo que ahí se entiende la intención, se ve la inclinación que necesito en la que necesito poner la fresa flama para borrar esa terminación que se había formado, y ahora se ve la continuidad del muñón obtenido. Eso es hemostático solamente para mantener comodidad durante el proceso que voy a seguir, porque en esta sesión uno prepara y también provisionaliza. La provisionalización es una necesidad en esta técnica, una buena provisionalización. Es una capa muy fina de vaselina, porque se genera mucha fricción, mucho contacto con el provisional, y la remoción es difícil. O sea, es una preparación, si lo notan, larga, ¿no? Entonces la retención mecánica, la retención por fricción es fuerte. Hay varias preguntas, no voy a detener para verlas. El provisional no toca el muñón, hasta ahora no tocaba, pero ahora, o sea, hasta el retiro de puntos, no, el provisional no tocaba el muñón, pero ahora estoy haciendo un provisional que va a estar soportado en el muñón, ¿no? Sería lo que llaman terminación en filo de cuchillo. No es exactamente lo mismo, pero es una evolución de eso,
¿ya? En la terminación BOPT, ¿cuál es el material de elección para hacer la corona protésica? Circonio actualmente, puede ser metal también, pero te genera la necesidad de un collarín metálico, porque el metal o el circonio sí emergen desde un filo, ¿ya? O desde un espesor mínimo, ¿no? Entonces actualmente es circonio, no necesariamente monolítico, puede ser un circonio estratificado, también con un collarín. ¿De cuántos ceros el hilo? Tres ceros. El reimplante puede producir anquilosis en un futuro. Si manejaste los tiempos operatorios y mantuviste viable el periodonto, no, pero sí es uno de los incidentes que pueden ocurrir en reimplante si es que algo no sale bien, ¿no? En el caso clínico de extrusión quirúrgica se buscó estabilidad primaria, si fue así como lo hizo, no, no había estabilidad primaria. Bien, entonces ahí estoy trabajando el provisional, va a ser muy importante, creo que se va a notar en el video, que el proceso de construcción de la porción cervical, ya con resina, para que sea una terminación bien pulida, y que además va a tener un contorno buscado por mí para estimular la cicatrización de la encía marginal con cierta forma. Ahí yo estoy marcando, bueno, obviamente la terminación o hasta dónde va a llegar el provisional. Algo interesante con la técnica es que uno puede elegir hasta dónde llega, ¿no? O sea, como no hay una línea de terminación, puede quedar más en el interior del surco gingival o menos, o justa gingival si lo deseas, ¿no? No siempre tiene que ser infragingival. Vamos a buscar que ese provisional esté excelentemente pulido, de eso va a depender la cicatrización de la encía marginal, lo cual es súper importante para el resto del proceso, ¿no? Lo que yo hago es eh, preparo el provisional con la máxima extensión en el surco y luego voy decidiendo en dónde recorto, ¿no? Bien, donde hay que tener mucho cuidado, lo van a ver luego, es justamente en esta parte, en la remoción del cemento, que no queden restos de cemento. Esto sí puede ser algo difícil y no es algo a lo que yo le haya encontrado una solución sencilla. Si es que alguien la sabe, por favor, compártala por aquí, ¿sí? Miren ahí, estoy revisando de nuevo que no haya, porque cuando le daba chorro de aire y se abre la encía, yo veía el cemento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que revisarlo bien, ¿ok? Porque ese pequeño detalle te puede problematizar en la cicatrización, puede generar inflamación, ¿no? Y luego cuando quieras tomar la impresión puede hacerse difícil. Y esa es la radiografía de ese momento. Hay una pregunta por aquí, ¿qué tipo de resina fluida utilizo? Una resina fluida de alta carga, ¿no? Cualquiera de la que tengas a disposición. Yo para estas cosas utilizo, bueno, no está disponible comercialmente, discúlpenme ahí por la referencia, pero utilizo para esto la resina restauradora inyectable de Spiden, que es un producto que va a estar disponible dentro de poco, entiendo, acá en Perú. Es una resina de alta carga que soporta inclusive restauraciones clases 1 y clases 2 a nivel oclusal. Esa es la que me gusta usar. Antes como alternativa podría decir la de alta carga de Chofu, o alguna otra alta carga que sea de tu preferencia va a estar bien, ¿no? Antes de continuar, quería contarles un poquitito, a ver, quiero cambiar aquí, ya, les quiero contar de esto de acá. Es un curso que he estado planificando, de hecho la idea, se ve todo esto, vamos a ver, voy a cambiar aquí, la idea me la dio, ahí está, ahora sí se ve bien, sí, la idea me la dio, no sé si estará por acá, el doctor Johnny Cabezas, él vino desde Costa Rica para que tuviéramos una reunión para ver justamente técnicas de manejo de conductos radiculares complejos, ¿sí? Y bueno, yo estuve preparando eso a partir de la iniciativa que él tuvo, de hecho no fue una iniciativa mía. Entonces, no sé, yo estoy bien contento con el temario que se ha generado a partir de esa situación. Solamente hay un tipo de diente, que es el diente con anastomosis, que me faltaría incorporar ahí, pero esto ya está listo, de hecho, para darse, porque esos dientes están llegando la próxima semana. Si tienen interés en esto, escríbame. No va a ser un curso ni rápido ni económico, es para gente que quiere resolver
situaciones realmente difíciles en endodoncia, no conductos convencionales, no es un curso de preparación así convencional, ¿no? De conductos en general, sino situaciones complejas en endodoncia. Ojalá que se esté viendo esto. A ver, ya, me parece mejor. Y bueno, voy a pasar, dependiendo de cómo respondan, aquí hay muchos del grupo, voy a pasar esto de acá. Si hay una parte básica que es muy rápida, pero luego de que nos ponemos de acuerdo en el protocolo, vamos a ver conductos estrechos y curvos, donde va a primar la activación táctil controlada, pero modificada con reciprocancia mixta. Vamos a ver hasta 3 tipos de dientes con esta problemática, ¿sí? Con anastomosis, severamente curvos y trifurcados. Vamos a ver conductos irregulares, ovalados. Justamente ahora me preguntaban por qué tapón, por qué tapón. Bueno, porque es lo que corresponde en conductos irregulares, ovalados, acintados, ¿no? O relleno hidráulico de alguna forma. Bueno, hay varias alternativas, las vamos a revisar. Y obturaciones y tapones. Actualmente la técnica hidráulica a veces se piensa que es solo con lo único, pero de hecho hay variaciones. Puede haber hidráulica de 2 densidades, hidráulica mixta, bueno, y están tapones apicales, ¿no? Que también tiene una especie de técnica snowplow combinando densidades. Y bueno, ojalá que haya interés en esto, yo lo voy a estar pasando, me gustaría mucho, de verdad, juntarme con gente que esté muy apasionada con, la endodoncia y que le interese este tipo de propuesta. Y es hora de tener un curso así bien heavy, bien intenso. Ahora sí, retomamos el caso. En el Perú, ¿quién vende Everex y Ribbon? Ni idea. Interden me parece que vende Everex. Ribbon creo que no tiene representación acá. ¿Qué opino del uso de ferrul interno con Ribbon y Everest en este tipo de casos? Opino que es una alternativa más, aparentemente es prometedora, pero de momento es todo lo que es. Me parece que también está muy dependiente del clínico, de su criterio y de su ejecución. Em, y no creo que sea la panacea, me parece que es una alternativa más. Y pienso que sí es un riesgo pretender reemplazar el ferrul con estos materiales. Estos materiales tienen mucho tiempo en el mercado, me parece que por lo menos desde los años 90, es verdad que han ido evolucionando, pero desde ahí no se ha conseguido una evidencia sólida y determinante de que pueden funcionar así. Entonces, no me fiaría para la resolución de mis casos a largo plazo. Sí los utilizaría, sí los incorporaría, por ejemplo, en un caso como este, para el muñón, el Everex, alrededor del poste de fibra de vidrio, podría ser cuando se han encontrado evidencia in vitro de que mejora la resistencia a la fractura, es con restauraciones tipo inlay, un poco, pero no tanto con tipo overlay o onlay. Y recién en el grupo pasamos un artículo que es una revisión sistemática y metaanálisis al respecto, de gente que estaba muy comprometida con el tema y no pudieron, en donde de hecho tenían esa es la sensación que da a lo largo del artículo y en la discusión, la expectativa de querer concluir que sí eh, ofrecen un resultado definitivamente mejor que otras alternativas, pero no pudieron hacerlo. Terminaron concluyendo de que eh, promete, ¿no? Pero todavía no hay información concluyente. Entonces, no te fíes a ciegas, combínalo con lo que sabes que funciona. Ah, y por cierto, el material que ha mostrado mejorar con claridad en algunos casos, no hay nada clínico, todo es in vitro, es las fibras de polietileno, las largas, Ribon. Las fibras cortas, Everex, no lo ha mostrado tan claramente ni tan frecuentemente. Y repito, todo esto son pruebas de cizallamiento in vitro. Hay alguna por ahí que muestra pruebas con envejecimiento previo y en ese caso Everex no mostró que fuera mejor que una restauración convencional. O sea, si se restaura in vitro contra técnicas convencionales, en ese momento da mejores resultados, pero después de envejecimiento, de simulación de envejecimiento con ciclos masticatorios, no lo hizo. Eh, Esto sucedió, hay un par de estudios hechos por un mismo grupo de investigadores, no me acuerdo de dónde son, voy a pasarlos en los grupos, ¿ya? Eh, entonces, definitivamente no hay nada claro, eso es lo que quiero decir. Yo no me fiaría a ciegas de que esa es la opción que hay que utilizar. No digo que no hay que usarlas, pero combínalo con la expectativa de que tengas un resultado un poco mejor en, en conjunto, en combinación con lo que ya sabes, como por ejemplo tener collarín, tener efecto férula, ¿no?
Por ahí dicen, en este tipo de casos hay que cuidar la oclusión, siempre hay que cuidar la oclusión. em, o sea, cuando hay problemas de oclusión, piezas naturales intactas se pueden fracturar, fisurar, ¿no? Entonces, la oclusión es algo que siempre hay que tener presente. Hablamos de un poquito de eso al principio, ahora, ¿no? Mencionando que, bueno, la paciente tenía sobrecarga anterior en un momento, pero actualmente ya no la tiene. Y si tiene afracciones, no son por sobrecarga activa, ¿no? Son afracciones ya antiguas que ella no ha podido restaurar. Y ahí se está viendo el proceso de impresión. Por supuesto, se puede hacer digital, pero la impresión digital probablemente es un poco retadora en estas situaciones por la profundidad a la que hay que tomar la impresión de ese surco. Se puede ver ahí en la silicona como el, el, la light ha ingresado bastante en el surco, ¿no? Hay 1 milímetro completo por lo menos dentro del surco gingival y eso puede ser difícil de hacer en digital. De hecho lo es, eh, pero sí, con ambas alternativas se puede hacer. Por cierto, para quien se haya fijado, sí hay inflamación ahorita, y a pesar de eso he podido tomar la impresión correctamente, pero tomen en cuenta algo, si ustedes ven cuánto tiempo se demoró la paciente en continuar con el tratamiento, eh, que yo deseaba hacerlo a los 30 días después de la provisionalización, eh, o al menos controlarla en ese momento, bueno, ella tuvo X inconvenientes y la estamos viendo 90 días después. Entonces puede haber habido disolución del cemento provisional, ¿no? Y bueno, sobrecarga bacteriana y, bueno, tener esa inflamación marginal. Van a ver ahora la diferencia cuando la vemos para la cita de cementación. Esa es la, por cierto, la corona construida. Se puede ver ahí el perfil de emergencia. Hay distintas formas de definir el perfil de emergencia que va a tener. Tomen en cuenta que viene en este caso, no en todos, desde infragingival, y esto se puede hacer en laboratorio utilizando falsa encía o se puede hacer en el consultorio, en la clínica, con una prueba previa, ¿no? Y siendo uno mismo el que defina, probando la corona en el paciente, qué perfil de emergencia va a tener la restauración. Y de hecho es más laborioso, pero es la forma en la que a mí me gusta, y esa es la cita de cementación 45 días después, ¿no?, de la cita de impresión. De nuevo, es por cuestiones de la paciente. De hecho, entre la cita de provisionalización y la cita de impresión, sí es normal que puedan pasar 3 meses, ¿ya? De hecho, desde el reimplante hasta la cita de impresión se recomiendan 4 meses, ¿ya? Pero yo no suelo dejar sin encontrar a los pacientes tanto tiempo. En el caso de ella sí fue, ¿ok? No la vi entre uno y otro proceso. Ahora miren acá, después de 45 días eh, sin control, ¿no? El estado de la encía, ¿no? O sea, bastante mejor que en la cita anterior, ¿no? Y aquí es lo que usualmente se observa cuando se utiliza esta técnica de preparación. A mí me gusta mucho. Se parece mucho a lo que se obtiene en la encía periimplantar cuando está recién conformada, ¿no? Que es muy bonita y se ve la entrada hacia la chimenea. Me hace acordar mucho a eso. Bien, y te da un acceso directo hasta la zona de sellado de la restauración, ¿no? Para que hay algunas preguntitas. Finalizando la rehabilitación, ¿sería una opción ferulización en caras palatinas? No, 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 no lo veo necesario. Sí entiendo lo que estás diciendo, soporte palatino, unas aletas, me parece que, bueno, no es una cosa que me guste hacer, genera problemas de limpieza, de control de placa ahí, pero no, de hecho no, ya se debe tratar, después de 4 meses, se debe tratar como una pieza normal, de hecho. Entonces es mejor usar pernos de fibra de vidrio y combinar con núcleos de resina. No digo que es mejor, digo que son opciones. Y yo de hecho, por ejemplo, sería partidario de combinar una cementación con core dual, el poste, y en el muñón utilizar, por ejemplo, Everex, ¿no? Eh, luego, si no tengo, si tienes collar, si tienes ferrul, puedes utilizar lo que quieras, de hecho no hay diferencia, ¿ya? Pero si no tienes, ahí es donde tienes que buscar opciones que compensen el no tener ferrul completo, ¿no? De nuevo, igual combinaría poste con ribbon, por ejemplo, eh, pero ahí la cuestión técnica se complica un poco, ¿no? Ribbon no es un producto fácil de manipular, esa me parece que es su desventaja. ¿Qué número es el primer hilo y qué número es el segundo? El primero es triple cero y el segundo doble cero generalmente, a veces es un cero. Pongo una guarda nocturna en estos casos, dependiendo de la necesidad del paciente. No necesariamente, o sea, no por el hecho de ser un diente reimplantado, le pongo una férula de relajación, una guarda nocturna. No necesariamente, depende de cómo esté funcionando el paciente. Pero no es una medida, o sea, es una medida que si la pones, digamos, por si acaso, en el peor de los casos es inocua, ¿no? Generalmente. Bien, ahí se está probando la corona.
ya viendo que todo quede como estaba planificado. Mientras hago la limpieza de la corona, estoy dejando el hemostático funcionar. Ven que la limpieza de la corona, que es de estructura de circonio, se hace con chorro de óxido de aluminio. No necesito hacer ningún tratamiento adhesivo de la corona porque esta se va a retener por fricción, ¿no? O sea, esta corona se podría cementar prácticamente con cualquier material disponible para cementación de coronas, ¿no? Y de hecho, una opción que se considera mucho en estas situaciones es los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina, cuando se hace técnica BOPT, podría ser perfectamente Teracem, ¿no? Me parece que en esas épocas se estaba utilizando el autoadhesivo de Spiden, que es SEM. Yo actualmente utilizo Teracem generalmente para estas situaciones. Um, pero el de ionómero de vidrio modificado con resina es una excelente opción, ¿no? Para este tipo de cementaciones. Repito, no necesitas tú aquí una técnica adhesiva de cementación. Hay una retención mecánica. Tienes collar dentinario, tienes un muñón completo. Si deseas, puedes hacer una cementación adhesiva, pero va a ser más complicado por el tema de hasta dónde está llegando la corona. Y bien, ahí tienen la corona terminada, es la 2-2. Se puede ver ahí la relación con la encía. Esto es importante, ver que no se genere una compresión de largo, prolongada de la encía, que ella pueda recuperarse. No siempre comprime la corona, eso depende de cómo la hayas diseñado. El canino tenía una fracción, ahí no lo parece, pero quise hacer una restauración clase 5, y tiene encía rosada en la porción más apical. Ya, no es una fracción, aunque lo parece. Quise ahí maquillar un poco eso y quedó regular, parece. Bien, y ese es el postoperatorio inmediato, o sea, inmediatamente después de la cementación. Se puede notar en la foto que tienen abajo a la izquierda de Palatino, donde hay un poco de rasgado de la encía por limpieza del cemento, ¿no? Y esa es la radiografía del postoperatorio inmediato. Y esto ha sido por aquí estaba la fecha, creo, lo puse, esto fue el 5 de enero del 24. 5, sí, 5 de enero del 24. Y he visto a la paciente hoy con motivo de este conversatorio. No está en la diapositiva, por eso voy a compartir ahorita mi pantalla para que puedan, puedan verlo. Les he traído las fotos de eso. Se está compartiendo mi pantalla, ahorita deberían cargar. Sí, ya aquí aparece. Ya está. Y esta es la paciente, fotos directas de cámara el día de hoy, sin ningún tipo de retoque ni procedimiento adicional. Ahí tienen la pieza. Foto del día de hoy. Esto es más de año y medio después, son 12 más 6, 18, 19 meses, no, 20 meses después de la instalación. Bueno, se ve ahí que la paciente necesita hacerse algún mantenimiento de las restauraciones, pero nuestra corona tiene un buen aspecto. El margen gingival se ve muy bien, se ve salud, y por palatino también. Y la radiografía, para los que les interese es, esa salud, ¿no?, periodontal. Tenemos aquí la radiografía, se puede ver la fecha, ¿no? 4 de agosto, el día de hoy, y ahí la tienen idéntica, a pesar de, yo entiendo, de la desfavorable relación corono-radicular, pero está idéntica al día en que se instaló. Bien, qué lindo caso, muchas gracias. ¿Cuál es la encía rosada que usó? Tiene que ser la de Chofu, es la que estoy utilizando hace un rato. Yo he pasado por varias marcas a través de mi historia, pero actualmente, hace un par de años, estoy usando Chofu. La proporción corono-raíz podría afectar el éxito a largo plazo. Sí, por supuesto, es un factor que tomamos en cuenta, pero en dientes naturales, y aquí sí teniendo cuidado con el tema de una oclusión con la menor cantidad de fuerzas laterales posibles, se tolera bien, ¿no? Pero es una conversación que se tiene que tener con el paciente porque podría afectar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias porque ahora han interactuado bastante, eso me ayuda un montón. Gracias a la doctora Macla por sus tips de endo digital y espero que hagamos esto pronto. A mí me cuesta un poco, la verdad, de trabajo porque siempre intento presentarles algo bonito,
Espero que se pueda hacer cada un par de semanas, pero ya saben que en el grupo tenemos interacción constante. Es lindo cuando comparten sus casos, sus dudas, sus opiniones. Y si me lo piden por ahí, yo voy a poner los artículos que se utilizaron para la presentación de ahora. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad, por tener en cuenta las cosas que hacemos, por tenerme en cuenta a mí. Gracias también por las referencias que hacen de vez en cuando me mandan casos. Me hace muy feliz. Un abrazo fuerte a todos y nos seguimos en contacto ahí en los grupos, ¿sí? Hasta la próxima.